Muy buenas noches, saludos a todos, bienvenido a esta capacitación especializada auspiciada por ILFIS. Les habla Luis Ibirma desde Venezuela y primero que nada le voy a pedir a Alexandra que por favor me confirme si me están oyendo. Sí, te escuchamos correctamente. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, bienvenidos a esta capacitación. Esta capacitación que hacemos periódicamente acá en ILFIS, o sea, de este tipo de capacitaciones. Veo personas que son asiduos participantes. Sean todos bienvenidos. Pero como siempre les voy a dar las recomendaciones que siempre doy. Mantengan sus micrófonos apagados y mantengan sus cámaras apagadas también, por favor. Sobre todo para no interrumpir la presentación, para que no salgan ruidos de fondo y tampoco salgan imágenes de fondo, ¿no? A veces no se cuida lo que se muestra en las cámaras. Bien, la capacitación de hoy lleva por título Introducción a la protección de almacenes con rociadores. Esa capacitación me toca a mí el turno para dictarla, ¿ok? Pero antes de eso, voy a también, como regularmente hacemos, voy a hacer algunas promociones acerca de los programas de formación que están en marcha en ILFIS, los programas de formación que tienen abiertas sus inscripciones actualmente. Voy a compartir la pantalla. Un momentico, por favor. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Alguien que me lo confirme, por favor. Se ve Sí, se ve. correctamente. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, entonces los programas de formación que tenemos planificados para comenzar el mes de noviembre, que están planificados en ILFI para comenzar el mes de noviembre, son el diplomado especializado en temas avanzados de cálculo hidráulico de sistemas contra incendios. Este diplomado comienza esta semana, creo que el jueves. Creo que empieza este diplomado, pero todavía hay cupos para el que se quiera inscribir en este diplomado, que es un diplomado muy, muy técnico, muy especializado en lo que se refiere a cálculos hidráulicos, pero para ocupaciones particulares. No es cálculos hidráulicos en general, sino que son resolver proyectos para ciertas instalaciones. Creo que son 8 módulos, donde cada módulo es un proyecto para una instalación, edificios de altura, tanques de almacenamiento, almacenes, etcétera. Y es un diplomado que se puede tomar por módulos. El único módulo que es indispensable tomar es el primero, tiene que ver con el software de cálculo, el software que se utiliza, donde se les enseña cómo manejar ese software, pero después de ahí en adelante pueden agarrar cualquiera de los módulos que les interese. Ustedes pónganse en contacto con Alexandra, que está acá presente. Ella les va a poner en el chat cuál es el contacto para formalizar su inscripción. Es un diplomado tipo taller, no es como los demás diplomados de ILFIS, que son videos grabados y clases sincrónicas semanales. En este caso no son de esa manera, sino que son talleres de resolución de problemas. En las clases se dedican a eso, a apoyar al alumno en la resolución del proyecto que está elaborando. Muy bien, el otro es el diplomado especializado en diseño e instalación de sistemas de rociadores automáticos contra incendios, que comienza el 22 de noviembre. Este es en base a la norma NFPA 13, este diplomado. Todo lo que tiene que ver con rociadores, desde lo más básico hasta lo más avanzado, sin incluir la parte de almacenamiento. Ok, se ve todos los primeros capítulos de la norma NFPA 13. Pero no simplemente se trata de leer la norma, se trata de explicar los aspectos que contempla la norma.
y información adicional básica que no aparece en la norma como tal, la norma NFPA 13. Este diplomado lo dicta Yusel Iván, un especialista en la materia. Muchos de ustedes lo conocerán, habrán hecho algún curso con él a lo mejor. Y las inscripciones siguen abiertas hasta el 22, que es cuando inicia este diplomado. También está abierto el diplomado en dinámica de incendios que dicta el doctor Federico Latosinski. Este diplomado es básico para los que se están iniciando en esta carrera, en esta disciplina de protección contra incendios. Es el diplomado por donde recomendamos a los alumnos que se quieran iniciar en esto, a los más nuevos. Y a los veteranos que quieran también profundizar en lo que es la dinámica de incendios, también está invitado a participar. ¿Ok? Es dictado por un especialista, el doctor, como les mencionaba, Federico Latosinski, y no doctor por doctor, es por doctor porque ha hecho posgrado de doctorado, y por eso le decimos doctor. El doctorado es precisamente en esto, en dinámica de incendios, ¿ok? Están invitados a participar, es un diplomado también de 60 horas. Todos estos diplomados son de 60 horas, 12 semanas, aunque el de cálculos avanzados, es de 19 semanas. Y luego tenemos el Diplomado Internacional de Diseño de Sistemas contra Incendio para Protección de Mercancías, que también es un diplomado de 60 horas, que se cubren en 14 semanas. Y relacionado con este diplomado es el tema de la conversación de hoy, de la charla de hoy, de la capacitación que van a recibir hoy, ¿ok? Y en este diplomado participamos varios instructores. Aquí interviene el profesor José Prada, Yusel Iván, Eric Mesa y quien les habla. Somos los que dictamos este diplomado. Y Federico Latosinski también. Somos 5 instructores que estamos a cargo de este diplomado. Las inscripciones están abiertas para comenzar a finales de noviembre. Tanto el diplomado de dinámica de incendio como el diplomado internacional de diseño de sistemas contra incendios para protección de mercancías se inician en la última semana de noviembre. Está planificado para esa fecha. Ok, vamos a ver qué me comentan por acá. Muy bien, aquí está. Alessandra les va a compartir su contacto para que se comuniquen con ella para formalizar la inscripción en cualquiera de estos diplomados que les he mencionado. Muy bien, entonces pasamos a la materia que nos ocupa hoy, que es esta capacitación que, como les he dicho, lleva por título Introducción a la protección de almacenes con rociadores. Y esta es una parte ínfima, lo que van a ver hoy, una parte ínfima, un extracto con una jeringuilla del contenido del diplomado que les he mencionado antes, de protección de mercancías con sistemas de rociadores. Ok, entonces voy a empezar a compartir la presentación y voy a iniciar. A modo de introducción, les digo que los almacenes plantean una gama de desafíos de protección contra incendios, lo que incluye grandes áreas de fuego, concentración alta de valores, acceso limitado para operaciones de extinción y combustibles dispuestos en configuraciones que favorecen el desarrollo y propagación rápida de los incendios. Los almacenes tienen esa particularidad, que son grandes áreas, cada vez son mayores las áreas que ocupan los almacenamientos, con el advenimiento y desarrollo ¿cómo se llama esto? Del comercio electrónico, las naves logísticas, los almacenes han crecido de una barbaridad y por todas partes aparece uno. Y cada vez son más grandes y más altos, ¿no? Por lo tanto, hay mucha concentración de mercancías, de productos, de combustible. Y también tiene la particularidad de que son tan altos, tan grandes, que para el acceso de los bomberos, para a, a extinguir o tratar de apagar un incendio, es bastante complicado en muchas ocasiones. Y a veces resultan cosas como esta, ¿no? Como esta imagen, donde se termina quemando todo el almacén, tanto el contenido como la edificación. Porque son instalaciones que favorecen el desarrollo y la propagación muy rápida de los incendios. Y cuando no se toman en cuenta los sistemas de protección, cuando la instalación
o el predio no cuenta con una instalación de sistema contra incendio, puede pasar que ocurran pérdidas totales. Debido a la naturaleza, cantidad y disposición de las mercancías en los almacenes, pueden desarrollarse incendios intensos rápidamente. Todo va a depender de la cantidad de mercancía y de la calidad de la mercancía que haya, pero por lo general las mercancías que se almacenan en todos los almacenes, casi todos los almacenes, son para desarrollar incendios rápidos, son muy combustibles. Los sistemas de rociadores automáticos y las buenas prácticas de almacenamiento y mantenimiento son un método comprobado, eficaz y práctico para protección contra incendios en los almacenes, siempre y cuando el sistema se diseñe en concordancia con los riesgos presentes. Y aquí entra este factor que es muy importante. Los sistemas de rociadores son buenos y o sea, es una buena opción o es la mejor opción para la protección de un almacenamiento, de una instalación de almacenamiento, pero siempre y cuando el sistema se diseñe en concordancia con los riesgos que están presentes o que van a estar presentes en ese almacén. Un aspecto que muchas veces no se toma en consideración. Un sistema de rociadores bien diseñado, correctamente instalado y adecuadamente mantenido es fundamental para evitar grandes pérdidas y la interrupción de las operaciones. Además del buen diseño que les he mencionado antes, también es necesario e indispensable la correcta instalación del sistema. Porque unas veces es lo que se diseña y otra es la que se instala. Porque por lo general, o puede suceder que en el diseño no se consideraron algunas cosas y resulta que cuando se va a instalar, la instalación no queda adecuada al riesgo, a la ocupación, porque habían obstrucciones que no se tomaron en cuenta, que hay un ducto por allí atravesado o ductos atravesados, las luminarias no se consideraron y obstruyen a los rociadores, etcétera. Ya, y además, importante el realizar mantenimiento a los sistemas de rociadores una vez instalados. Ya esto queda de parte de los propietarios. Pero en lo que a nosotros nos concierne, que la mayoría de nosotros, de los que estamos acá presentes, somos o diseñadores o instaladores o ambas cosas, lo importante es siempre tratar en lo posible de realizar el mejor diseño que se pueda y el que toque instalar el mejor diseño hacer la mejor instalación que se pueda. Muchas veces el instalador, cuando es distinto o es una persona diferente al que diseñó, se basa simplemente en lo que dice el plano. Entonces, no, bueno, yo instalé eso como decía el plano, pero eso no lo libra de que el sistema no quede bien. El instalador, tanto el diseñador como el instalador, tienen la responsabilidad de que el diseño quede adecuadamente instalado. Y si el instalador considera que el diseño no está bien hecho, tiene que notificarlo o hacer los correctivos pertinentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos básicos que se deben considerar cuando se va a diseñar un sistema de rociadores? Cuando se requiere diseñar un sistema de rociadores para protección de un almacén, es necesario considerar y conocer los siguientes aspectos. El primero, ¿qué se almacena? El segundo, ¿cómo se almacena lo que se almacena? El tercero, ¿hasta qué altura se almacenan las mercancías? Y el cuarto es, ¿cuál es la altura de la edificación? Estos son aspectos claves que siempre hay que considerar cuando se va a diseñar un sistema de rociadores para la protección de almacenes. Si usted no considera estos aspectos, no está haciendo un buen diseño. Si usted simplemente va a trazar líneas y a poner punticos, manteniendo una cierta distancia uno de otro, que a veces tampoco se consideran las distancias adecuadas, no es un buen diseño. Hay que partir desde aquí. Después que ya usted tiene toda esta información, es que puede empezar a abrir el plano en AutoCAD. Primero esto y después lo demás. ¿Ok? Porque cada uno de estos factores interviene de una manera primordial en el diseño del sistema de rociadores, en el criterio que hay que aplicar y va a intervenir en la capacidad de la bomba, en la capacidad del tanque de agua, etcétera. El primer aspecto se refiere a la clasificación adecuada de las mercancías almacenadas.
La norma NFPA 13 proporciona un conjunto de criterios y directrices para establecer esa clasificación en función de los materiales incluidos en las unidades de almacenamiento. ¿Qué es una unidad de almacenamiento? Esto que ven en esta imagen. Aquí tenemos un ejemplo de una unidad de almacenamiento bastante detallado, ¿no? No todas son así, pero digamos que este es un ejemplo muy detallado. Lo primero que incluye una unidad de almacenamiento es el producto. Esto es lo básico, el producto. Ese producto, por lo general, en este caso que son como unas pastillas allí, lleva un envase primario que puede ser de plástico o de vidrio. Este envase primario puede llevar un envase secundario, que es una cajita. Puede ser de papel o de cartón. No necesariamente lo debe llevar porque el frasquito se puede agrupar y a juntar con los demás y hacerle este embalaje también, ¿no? Pero puede suceder que sea de esta manera. Una vez que se tienen el frasquito dentro de las cajitas, se embalan en un embalaje primario, que puede ser de plástico, puede ser de papel o algún otro material de embalaje. Hay unos materiales de plásticos que tienen unas burbujitas que son como para protección contra golpes, que se utiliza sobre todo para equipo electrónico, equipo delicado. Y luego está un embalaje secundario. También puede suceder en algunas unidades de almacenamiento que este embalaje primario no exista, o sea, pasamos directo, este se convierte en el embalaje primario, porque todas las cajitas se pueden poner directo en la caja grande. Por eso les decía que esta es una descripción bastante detallada. Y luego esas cajas se juntan varias sobre un palet, sobre una paleta o sobre una estiba. Acá en Venezuela le decimos paleta. En otros países, como dice aquí, le dicen palé. En otros le dicen estiva y en otros países tiene otro nombre. Bueno, el nombre que le den en su país es ese, que la paleta puede ser de madera, por lo general es de madera, o puede ser de plástico. ¿Ok? Entonces se juntan todas las cajas, dependiendo del tamaño de las cajas, van a haber más o menos cajas. En este caso hay 1, 2, 3, por 2, 6, por 2, 12, 12 cajitas que forman una unidad de carga al estar colocadas sobre una paleta. Aquí se muestran unos esquineros para darle estabilidad a la unidad, pero no siempre son necesarios, no siempre se llevan estos esquineros. Lo que sí casi siempre se ocupa o se emplea son recubrirlo con plástico transparente, eh, lo que se llama encapsular. Se encapsula en plástico para darle estabilidad a toda la carga, a toda la unidad de carga, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la unidad de almacenamiento. Y eso es lo que se clasifica realmente cuando se hace la clasificación de las mercancías. ¿Está bien? Pero hay que considerar todo lo que compone la carga de esta unidad. Todo el producto, los embalajes que lleva y algún otro aditivo que lleve. La paleta y todo lo que compone la unidad. Porque diferentes clases de mercancía requieren diferente protección. No todas las mercancías se protegen de la misma manera, no para todas se aplica el mismo criterio de protección. La NFPA 13 establece la clasificación de las mercancías en las siguientes categorías principales. Clase 1 a clase 4 y plásticos grupos A, B y C. Aquí lo tenemos reflejado en esta imagen. Tenemos mercancías clase 1, mercancías clase 2, mercancías clase 3 y mercancías clase 4. Y por este lado tenemos plásticos grupo C, grupo B y grupo A. Y aquí en esta imagen están ordenados eh, en el orden de mayor riesgo, o sea, el mayor riesgo hacia arriba. Es decir, la clase 1 es la de menor riesgo, la clase 2 el riesgo es mayor que para la clase 1 y la clase 4 es mayor que para la clase 3 y para la clase 2 y para la clase 1. Igual acá, el plástico más riesgoso es el grupo A. ¿Ok? El riesgo se incrementa en esta dirección. Por lo tanto, los criterios de protección son diferentes para cada clase, siendo más restrictivo o más exigente para
la clase 4 por este lado y en este lado para los plásticos grupo A. Como pueden ver, los plásticos grupo C se iguala, la norma NFPA 3 se los iguala con la clase de mercancía, la clase 3 de mercancía. Y los plásticos grupo B los iguala con la mercancía clase 4. Es decir, que aunque aquí se muestran 7 clases de mercancía, en la práctica vienen siendo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, el plástico grupo A se subdivide en plásticos expandidos y no expandidos. En una primera clasificación, una primera división. Y luego está una división adicional que no se muestra aquí, que es si son expuestos o no expuestos. Esto se explica más ampliamente en el diplomado, de una manera amplia. Hay todo un video que tiene Yusef explicando todas las características, las particularidades de las clases de mercancía. Aquí voy a tocar solo algunas. Esta clasificación está relacionada únicamente con el diseño, instalación y requerimiento de suministro de agua para los sistemas de rociadores en áreas de almacenamiento. Esta clasificación no tiene que ver con más nada, sino para diseñar sistemas de rociadores en almacenamiento, ¿ok? Así como para los riesgos de ocupación, existe una clasificación de riesgo que solo aplica en esos predios. Esta clasificación solo aplica para las áreas de almacenamiento. Además de estas clases de mercancías que están acá, estas 5 clases, o estas 7 clases, como lo quieramos ver, hay otras mercancías que también están contempladas en la norma y se incluyen en el diplomado que he hablado, como son neumáticos de caucho, papel. También hablamos de algodón empacado, pero en esta presentación no vamos a hablar de ello. Eso está incluido en el diplomado. También cómo se protegen esas mercancías, sobre todo la parte de caucho, ¿cómo se llama esto? Neumáticos de caucho. Las ruedas, que también se llaman en otro país. La mercancía clase 1, la definición que da la norma NFPA 13 para esta clase de mercancía es esta. Son productos no combustibles que cumplen uno de los siguientes criterios. Colocados directamente sobre paletas de madera, colocados en cajas de cartón corrugado de una sola capa, con o sin divisores de cartón de un solo espesor, con o sin paletas, envueltos en plástico transparente o en papel como una unidad de carga, con o sin paletas. ¿Okay? Si tienen un almacenamiento de un producto no combustible que cumple alguna de estas condiciones, esa es una mercancía clase 1. Como por ejemplo esta imagen que tenemos acá. Estas son latas de conserva. Esta imagen se la pillé a Yusef, por cierto, de su curso. Estas son latas de conserva sobre paletas de madera. Aquí hay una paleta, aquí hay otra. Y está envuelto, como dice acá, envuelto en plástico transparente. ¿Ok? Entonces, estas cargas son de mercancía clase 1. La mercancía clase 2 son productos no combustibles que se encuentran en cajones de listones de madera, cajas de madera maciza, cajas de cartón corrugado de múltiples capas o material de embalaje, combustible equivalente con o sin paletas. Las mercancías clase 2 son mercancías clase 1 con cantidades ligeramente mayores de empaques combustibles. Lo que varía entre la mercancía clase 1 y clase 2 básicamente es el empaque, que el empaque es más combustible. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de mercancías clase 2. Estas son neveras o refrigeradores o freezer, congeladores, dentro de cajas de cartón. Como pueden ver, la imagen que vieron antes, que mostré antes, fíjense que solamente está envuelta en plástico, está encapsulada en plástico, mientras que aquí ya hay un material combustible, que es el cartón. Entonces ya esta mercancía es clase 2. La mercancía clase 3 son productos elaborados a partir de madera, papel, fibras naturales o plásticos, grupo C, con o sin caja de cartón, cajas o cajones de madera y con o sin paletas.
Y fíjense lo que le comentaba antes, que los plásticos grupo C lo incluye la norma en la como mercancía clase 3. Una mercancía clase 3 puede contener una cantidad limitada de plásticos grupo A o grupo B, el 5% menos en peso de plástico no expandido o 5% o menos en volumen de plástico no expandido. Es decir, los plásticos grupo C se consideran mercancía clase C, cualquiera que sea el plástico, pero se acepta para una mercancía clase C, perdón, para una mercancía clase 3 que tenga una cierta cantidad de plásticos del grupo A o del grupo B, 5% en peso o 5% en volumen, dependiendo si el plástico es expandido o no. ¿Está bien? Y esa es una evaluación que hay que hacer, que lleva su proceso. Aquí tenemos un ejemplo de una mercancía clase 3. Esto es pan Bimbo. Imagen también cortesía de Yusef. Aspectos básicos para la protección de almacenes. Seguimos con los aspectos básicos. Hablamos ahora del segundo aspecto, que es la configuración del almacenamiento. La disposición de las mercancías almacenadas afecta el potencial de propagación del fuego. Recuerden al principio que antes le dije que eran 4 aspectos, ¿no? Vamos en el segundo, que es la disposición de las mercancías, la configuración. El almacenaje puede ser sobre paletas, en pilas sólidas, en cajas contenedoras, en anaqueles o en estanterías. Cada arreglo de almacenamiento presenta una diferente superficie expuesta de las mercancías. A medida que aumente el área expuesta, la velocidad a la que se desarrolla el fuego también aumenta. Diferentes configuraciones de almacenamiento requieren diferente protección. No todas las configuraciones se protegen iguales. Una cosa es proteger mercancías sobre paletas y otra cosa es proteger mercancías en estanterías. Sobre todo porque las mercancías en estanterías alcanzan por lo general una mayor altura que una mercancía sobre paletas. Aquí podemos ver lo que es el almacenaje en pilas sólidas, ¿no? Pueden ver, ¿no? Pilas bastante altas, son mercancías apiladas una encima de otra. Así se denomina, la norma lo denomina como pilas sólidas. Aquí podemos ver también pilas, pero son sobre paletas. O sea, esta es mercancía paletizada. Esta no está paletizada. Aquí no hay paletas en niveles, ¿no? Aquí sí. Aquí pueden ver que hay una paleta y aquí abajo hay una paleta base. Esta es mercancía o almacenaje sobre paletas. Son 2 diferentes configuraciones. Esto es lo que se conoce como cajas contenedoras. Almacenaje en cajas contenedoras, que se utilizan para guardar elementos pequeños, sobre todo cuando se trata de ferreterías, ventas de productos para el hogar, repuestos y ese tipo de comercios y negocios, ¿verdad? Cajas contenedoras pueden ser de plástico o pueden ser metálicas o pueden ser también de cartón. Esto es almacenaje en anaqueles. Los anaqueles son los que tienen esta plancha o esta lámina sólida, distinto a los racks, que los racks son abiertos. Esto por lo general no existe esto. De hecho, para hacer un rack no puede existir esta plancha. Estos son anaqueles, ¿ok? Este es almacenaje en rack ya, almacenaje en rack simples. Este es en rack dobles. Cuando hablo de simple o doble, son las filas que tiene un rack. En este caso tiene 2. Aunque aquí este como que muestra 3, pero allá vuelven a ver 2. Aquí, aunque se vean 2, es un rack simple por el ancho. El ancho de la base, del apoyo. ¿Ok? Es un rack simple. Esto también está bastante explicado en el diplomado, porque hay que saber identificar cuándo se puede considerar un rack simple o un rack doble. Aquí podemos ver rack múltiples, almacenamiento en rack múltiples. 1, 2, 3, 4. Cada unidad de esta tiene como 4 racks, como 4 filas. Entonces las filas definen si es un rack múltiple o un rack doble o un rack simple, ¿ok?
En algunas configuraciones, a pesar de que las filas puedan tener, a pesar de que los racks puedan tener dos filas o una fila, el pasillo define si es un rack múltiple. Un aspecto interesante. Los otros aspectos a considerar son la altura del almacenamiento y altura del almacén. En general, mientras más alto sea el almacenaje, mayor será el desafío de controlar el fuego. Un almacenaje más alto significa más superficie expuesta y una cantidad mayor de combustible disponible. La tasa de liberación de calor también será mayor a medida que aumente la altura del almacenaje. Es decir, a mayor altura, mayor peligro de que se genere un incendio, mayor riesgo de que se genere un incendio de altas proporciones, a mayor altura de almacenamiento. No es lo mismo proteger un almacenamiento de esta altura que proteger un almacenamiento como este, que es más bajo o bastante más bajo. De hecho, en la norma NFPA 13 están separados. Los almacenamientos como estos, que son de baja altura, el límite son 12 pies de altura, 3,7 metros. Hasta 3,7 metros de altura, los almacenamientos se consideran de baja altura. En el caso de mercancías clase 1 a clase 4. Para mercancías de plástico grupo A, la altura máxima es 1,5 metros para considerar almacenamiento de baja altura. Bueno, la norma NFPA 13 los trata diferentes. Un almacenamiento alto que un almacenamiento bajo. El almacenamiento bajo está considerado en el capítulo 4 de la NFPA 13. ¿Ok? Y se le aplica los criterios de riesgo de ocupación. Puede ser riesgo ordinario o riesgo extra, este tipo de almacenamiento. Mientras que los almacenamientos de pilas altas, de gran altura, que es de lo que más estamos hablando hoy, están contemplados en la norma NFPA 13 a partir del capítulo 20, del capítulo 20 al 26, tocando algunos aspectos más en otros capítulos, por supuesto. Pero el grueso de la protección para almacenamiento es entre el 20 y el 26. La altura del almacenaje y la altura del almacén definen el espacio libre entre las mercancías y el techo. Mientras más espacio libre haya entre las mercancías y el techo, el tamaño del fuego será mayor antes de que se activen los rociadores. Y eso se ve lógico, ¿no? No es lo mismo que se origine un incendio acá en este rack y que el incendio, aunque se origine abajo, va a crecer rápido porque hay mercancías hacia arriba. Y rápidamente va a llegar el calor al techo, va a activar los rociadores que están acá, si es que hay rociadores, ¿no? Y se va a descargar el agua sobre la mercancía. Decía que no es lo mismo que se origine aquí que se origine acá, porque aquí tiene que desarrollarse un penacho y alcanzar el techo, hacer que la temperatura en el techo crezca y que alcance el nivel o la temperatura de activación de los rociadores. Lógicamente, un incendio que se origine acá, en la parte baja, en el almacenamiento bajo, va a tardar en activar los rociadores más que un incendio que se origine en estas pilas altas, en estos racks. ¿Está bien? También será más grande y más potente el penacho de fuego que deberán traspasar las gotas de agua que descargan los rociadores para llegar a los materiales en combustión. Cuando el incendio se origina en una parte baja, no solamente va a tardar más en llegar el calor al techo, sino que va a ir creciendo en extensión. Va a ir creciendo en volumen, en la extensión, el área que voy ocupando el incendio acá, donde está la mercancía, va a ser mayor para cuando se activen los rociadores. Así que va a ser más complicado el control o la extinción de ese incendio. Es decir, que este es un factor importante a considerar cuando se diseña un sistema de rociadores. Y por eso decía que es importante saber estos datos. Es importante.
La NFPA3 establece límites en el espacio libre según la mercancía, la configuración del almacenamiento y la clase del rociador utilizado. Para rociadores CMDA, el espacio libre máximo se muestra en la siguiente tabla. La norma del NFPA3 se considera eso, la distancia que hay entre el techo, mejor dicho, entre la mercancía y el techo, que se llama el espacio libre. El espacio libre, mercancía-techo. Y establece unos límites. Para los rociadores CMDA, que ahora vamos a hablar de cuáles son estos rociadores, existe esta tabla. Dependiendo de la mercancía y de la configuración, hay un límite. Por ejemplo, si hay almacenamiento en palé, en pilas en apilamiento compacto, en gaveta, en estantes y en estantes espalda con espalda, la mercancía clase 1 a 4, ese espacio máximo, ese espacio libre máximo debe ser de 20 pies. Y si es plástico, también es de 20 pies para esta configuración. Ahora, si es almacenamiento en estanterías de hasta 25 pies, igualmente para la clase 1 a 4, el espacio máximo debe ser de 20 pies, pero ya si es plástico, el espacio máximo es de 10. Para el almacenamiento de estanterías mayor de 25 pies, el espacio máximo para mercancía clase 1 a clase 4 es 10 y para plástico también. ¿Qué pasa si tenemos un almacenamiento donde el espacio es mayor que esto? Que debemos hacer crecer virtualmente el almacenamiento. Hay que hacer crecer virtualmente el almacenamiento y considerar y llegar hasta donde haya 20 pies o menos de espacio libre. Eso implica que hay que aumentar la densidad de descarga, porque ya vamos a ver más adelante que a mayor altura la densidad de descarga es mayor. A mayor altura de almacenamiento para rociadores CMDA, la densidad de descarga tiene que ser mayor. Entonces, si sabemos ese dato, tenemos que aumentar la altura del almacenamiento virtual, a pesar de que nunca vaya a alcanzar esa altura en la realidad. Las tecnologías aplicables de rociadores, o al revés, tecnología de rociadores aplicables. Actualmente existen tres tecnologías de rociadores aplicables para la protección de almacenamientos. Los rociadores de modo control por densidad área, los que le he mencionado antes, los rociadores CMDA, esto es por las siglas en inglés. Tenemos los rociadores de modo control para aplicación específica, los rociadores CMSA, también por sus siglas en inglés, y los rociadores de modo supresión, que son los ESFR. ESFR también por las siglas en inglés. ¿Ok? Estas tres tecnologías son las que se pueden utilizar actualmente para la protección de almacenamiento. A pesar de que la gran mayoría de los diseñadores actualmente utilizan este tipo de rociadores, los ESFR. Pero que sepan que estas dos tecnologías también existen y que son aplicables a la protección de almacenamiento. ¿Ok? Los rociadores CMDA son estos que normalmente lo que nosotros conocemos, los que se utilizan también para protección de oficinas, industrias, comercio, etc. Aquí lo pueden ver un rociador de tipo colgante. Este es un rociador CMSA. Algunos de ustedes ya los conocerán, los habrán utilizado, aunque son muy pocos utilizados realmente, pero son rociadores de modo de control que tienen ventajas sobre este tipo de rociador. Y este es un rociador SFR con su característico deflector. Los rociadores CMDA y los rociadores CMSA están diseñados para controlar un incendio y limitar su propagación. El rociador SFR está diseñado para extinguir un incendio. Ok, estas dos tecnologías son para control y el rociador SFR es el único que está hasta ahora disponible para suprimir incendios, o sea, para extinguir un incendio. Pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos cuando se diseña con este tipo de rociadores. No es que por el simple hecho de que se instala un rociador o un sistema de rociadores con SFR, ya está garantizado la extinción del incendio. Vamos a hablar un poco de los rociadores CMDA. El término CMDA se emplea cuando se aborda la protección de almacenamientos. Los rociadores utilizados en ocupaciones comunes, comercios, oficinas, industrias, etc., también pueden considerarse rociadores CMDA. Sin embargo, no se utiliza esa terminología en esos casos. Si este término
de rociador CMDA solo se utiliza cuando se trata de diseñar sistemas de rociadores. Y aparece en la norma NFPA 13 justamente en los capítulos que hablan sobre protección de almacenamientos. ¿Ok? Aquí vemos unos ejemplos de rociadores CMDA. Este es un K11.2, un K16.8 y aquí hay otro K11.2, pero de respuesta rápida. Este es de respuesta normal. También los hay de 25, hasta 25.2 llegan estos rociadores CMDA. ¿Ok? Aplicables para la protección de almacenes. También se pueden utilizar en la protección de almacenes los rociadores K8 y K5.6 bajo algunas circunstancias, en algunas condiciones. ¿Ok? Los mismos que se utilizan para proteger oficinas y comercios y etcétera. Para el diseño de rociadores CMDA se prescribe una densidad de descarga en un área de operación, por ejemplo, 0,3 galones por minuto por pie cuadrado sobre 2000 pies cuadrados. Esta es la característica que define un rociador CMDA, que para su diseño se especifica esto: una densidad de descarga sobre un área de operación o área de diseño. La categoría CMDA incluye rociadores con factores K que van desde el 5.6 hasta 25.2. El desempeño de estos rociadores se caracteriza por el hecho de que los primeros rociadores que operan contienen o controlan el fuego. La combinación de prehumedecimiento de los combustibles que rodean el área de fuego y el enfriamiento a nivel de techo limita el fuego a un área relativamente pequeña hasta que se extingue solo o la participación humana. Dije antes que estos rociadores son de control. Lo que hacen es controlar el incendio, no apagarlo. Se apaga a la larga, como se dice por allí, ¿no? A la larga solo. Pero por lo general hay que esperar que vengan los bomberos para que lo terminen de apagar. Entonces, cuando se origina un incendio, teóricamente el penacho de fuego va a llegar al techo, los gases calientes van a llegar al techo, van a activar los rociadores que están encima del incendio. Van a empezar a descargar agua y van a empezar a humedecer, a los combustibles que están incendiados. Pero a medida que vaya creciendo el calor, también se van a activar rociadores que están al lado del incendio y van a humedecer los combustibles adyacentes, esos rociadores. Ahí es donde se habla de prehumedecimiento, que me enredo aquí. ¿Ok? Entonces, ese prehumedecimiento, ya no lo digo más, ese premojado, me suena mejor, evita que el fuego se propague. Entonces, que queda como contenido aquí en ese sector, ¿no? Pero como dije, no, los rociadores solo por lo general no apagan un incendio. Estos rociadores, los rociadores CMDA, sino que hay que venir la intervención humana para terminar de apagarlo. Los rociadores CMSA. El precursor de los rociadores CMSA es el rociador de gota grande. Para los más mayores les debe sonar este rociador, que fue desarrollado en mediados de los años 70. Este rociador lo desarrolló Viking, el primer rociador de este tipo, rociador de gota grande. Los rociadores CMSA aparecieron en la norma NFPA 13 del año 2010. Allí fue donde primero apareció la definición de lo que era un rociador CMSA. Y los rociadores de gota grande se incluyeron en esta categoría. Actualmente está normalizado, ya estos rociadores están normalizados, pero antes del 2010 este concepto no aparecía en la norma NFPA 13. Aparecía la definición de un rociador de gota grande. ¿Okay? Pero a partir del 2010 se creó este término y el rociador de gota grande se incluyó en la categoría de rociador CMSA. Porque el rociador de gota grande era, creo que es un rociador de 11.2. El original no es este, pero este es un rociador de gota grande también, modelo. Era 11.2. Pero como se crearon rociadores de otros K, 16.8, 19.6, 25.2, con estas mismas características, entonces se creó la categoría. Mientras estuvo solo el rociador de gota grande, no existía la categoría de CMSA. Los rociadores CMSA proporcionan un control de incendios efectivo en almacenamientos de pilas altas, algunas veces sin necesidad de utilizar rociadores entre estanterías. Estos rociadores son más efectivos que los
CMDA para controlar incendios. De hecho, se aplican en alturas de almacenamiento mayores. Y en algunos casos pueden hasta apagar el incendio, apagar el incendio por sí solos. Los rociadores producen gotas de agua con gran masa y velocidad, lo que les confiere suficiente impulso para atravesar penachos de fuego potentes como los que se producen en incendios de almacenaje de mercancía. Aquí en esta imagen podemos ver lo que se refiere a penacho de fuego, es esto. Esto es típico de todos los incendios, de todos los fuegos. Y el fuego, en este caso, que es un rack, va a crecer por encima, hacia las cajas, hacia la mercancía, hacia el techo, ¿no? Este es el penacho. Y cuando los gases calientes llegan al techo, se acumulan y se extienden. Ok, bueno, los rociadores CMSA, como generan unas gotas que son relativamente grandes, tienen la posibilidad de atravesar este fuego y mojar los combustibles, llegar a los combustibles que no se han incendiado y llegar inclusive a los combustibles que están incendiados. Proporcionan una mejor protección que los rociadores CMDA en almacenamientos en pilas altas y en algunas condiciones y circunstancias pueden lograr la extinción del incendio. En algunas condiciones, al contrario que los rociadores CMDA, que casi nunca apagan el incendio por sí solos. Mientras que esto, en algunas circunstancias sí pueden hacerlo, los rociadores CMDA, por las características que presenta la descarga de agua. No obstante, no son rociadores de supresión, dado que no garantizan la reducción rápida de la tasa de liberación de incendio. Los rociadores CMSA podrían considerarse como un híbrido entre los rociadores CMDA y SFR. ¿Ok? Porque son rociadores de control, como los CMDA, pero en ocasiones pueden llegar a extinguir o a suprimir el incendio. Vamos a hablar un poco de los rociadores SFR. Actualmente los rociadores SFR son ampliamente utilizados cuando se trata de proteger ocupaciones de almacenaje. Estos rociadores desde que aparecieron se convirtieron en los preferidos de los diseñadores, los SFR. ¿Ok? Y yo me incluyo allí. No lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque son por la facilidad de diseño que presentan. Actualmente es una sola tabla para diseñar con sistema de rociador. Pero estos rociadores tienen unas características muy particulares que hay que considerar y que muchas veces no se toman en cuenta, que es que son muy afectados por las obstrucciones. Y cuando se sale, se desvía un poco de la separación de los rociadores. La tecnología de los rociadores SFR fue desarrollada por Factory Mutual en la década de 1980, conjugando los conceptos de diseño de los rociadores de gota grande y de los rociadores residenciales. Una vez que se desarrollaron los rociadores de gota grande y los rociadores residenciales que surgieron casi a la par, Factory Mutual inició unos estudios para ver si se podría combinar la característica de este rociador con la característica de este. En pocas palabras, al juntar el elemento de activación de respuesta rápida que lo tienen los rociadores residenciales, el elemento de activación de respuesta rápida, con la cualidad de generar gotas grandes que lo tienen los rociadores de gota grande, en un mismo rociador se obtuvo el rociador ESFR. O sea, se aprovecharon, el diseño se basó en aprovechar el elemento de activación de respuesta rápida que se desarrolló para los rociadores residenciales y se unió a la particularidad de los rociadores de gota grande para obtener los rociadores SFR. Pero no fue que simplemente le quitaron el elemento activador al rociador de gota grande y le pusieron el de los rociadores para generar este SFR. No, señor, lo que aprovecharon fueron los elementos, esos elementos que habían surgido para desarrollar el rociador. Que de hecho el rociador de gota grande era de 11.2, K11.2. Y el primer rociador ESFR fue un K14, como estos que están acá. El rociador de gota grande era montante. Y los rociadores de SFR desarrollados en principio fueron colgantes. O sea, no se trató simplemente de hacer un Frankenstein, ¿no?
sino que hubo un desarrollo utilizando esos elementos. El elemento de respuesta rápida, como este, o como este, y la particularidad del deflector que se había desarrollado para este rociador, que genera gotas grandes, ¿ok? Estos son los modelos, de los primeros modelos desarrollados. Este es el modelo de Tyco. Lo que es actualmente Tyco, creo que cuando se desarrolló este rociador todavía era Grinnell. Y este es de una compañía que se llamaba Central, ¿no? Generó este modelo, que tiene el deflector dentro del armazón, como pueden ver, mientras que este lo tiene abajo, ¿no? En la actualidad existe una variedad de rociadores ESFR, con rociadores con diferentes factores K, tanto para instalación colgante, la mayoría, como para instalación montante. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos un montante de K14, un colgante K16.8, un montante K16.8, un colgante 22.4, un colgante 25.2 y un colgante K28. Y existe un colgante también K33.6, que es el más grande que se ha desarrollado hasta ahora. No traje la imagen, pero lo pueden buscar. O algunos de ustedes ya los conocerán y hasta los habrán utilizado. Como pueden ver acá, en esta imagen, montantes solo hay K14 y K16.8. Colgantes hay en todos los K, desde K14 hasta el 33.6 que les he mencionado. O sea que la mayoría son colgantes para diseñar, para instalar de manera colgante o pendiente, como también se le dice. El concepto de los rociadores SFR es lograr la supresión del incendio operando de manera rápida y proporcionando una descarga de agua adecuada en la fase inicial del incendio, atravesando el penacho del fuego y disminuyendo drásticamente la tasa de liberación de calor. Si el penacho del fuego alcanza un impulso que impida que el agua llegue al combustible incendiado, la probabilidad de supresión se reduce notablemente. Ok, y esto tiene que ver con un comentario que ya he hecho antes, que no por el simple hecho de diseñar un sistema con rociadores SFR e instalarlo, ya garantiza que se va a suprimir el incendio. No es tan así la cosa. Hay que garantizar esto, que la descarga de agua se dé en la fase inicial del incendio y que las gotas de agua lleguen de manera rápida al combustible para cortar de manera violenta la tasa de liberación de calor. Si eso no se logra porque el penacho creció mucho, a eso se refiere esto de que el impulso del penacho es demasiado grande, es muy potente, las gotas no van a alcanzar el combustible y no van a llegar a suprimir el incendio. Entonces, va a pasar, lo que va a suceder es que como si no existiera el sistema de rociadores. Porque si no se logra esto, el sistema de rociadores, al no ser estos rociadores para control, el fuego no va a ser extinguido y probablemente no se controle tampoco. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se diseña con sistemas de rociadores con SFR y sobre todo cuando se instala. Son muy sensibles a las obstrucciones, sobre todo, que es algo que hay que tomar en cuenta y considerar siempre. Y no me lo han contado, sino que yo lo he visto que muchos sistemas de rociadores ESFR sufren de muchas obstrucciones. Esos sistemas de rociadores que tienen obstrucciones, que muchos rociadores, donde hay muchos rociadores obstruidos, no van a ser efectivos a la hora de un incendio. Y como dicen en mi pueblo, se perdieron esos reales. ¿Ok? Entonces, como nos gusta diseñar mucho con rociadores SFR, tenemos que considerar todos los aspectos importantes para evitar que queden los rociadores obstruidos y sobre todo y también considerar las distancias máximas y mínimas de separación de los rociadores, que es otro aspecto importante que tiene que ver con la descarga inicial o la descarga rápida del incendio, del agua sobre el incendio, que los rociadores estén debidamente distanciados. Porque si nos salimos un poco de la distancia,
la activación de los rociadores no va a ser muy rápida. No va a ser lo rápido que se requiere. ¿Está bien? Vamos a pasar a explicar un poco los criterios de diseño. Solo un poco, porque esto es muy amplio, los criterios de diseño. Y vamos a empezar con los rociadores CMDA. Los criterios de diseño para los rociadores CMDA se proporcionan en términos de una densidad de diseño y un área de operación de los rociadores. Básicamente, el procedimiento para determinar la densidad adecuada sería el siguiente. Determinación de la clase de mercancía. Conocer la altura de almacenamiento, conocer la altura del techo. Estos tres factores ya son de los que mencioné antes, ¿recuerdan? Al inicio. Y luego viene seleccionar la densidad de diseño. Por ejemplo, para almacenamiento de mercancías clase 1 a clase 4, paletizadas en pilas sólidas, en cajas contenedoras o en anaqueles, las densidades se seleccionan de la siguiente tabla con un área de diseño de 2000 pies cuadrados. Y la tabla es esta, que aparece en el capítulo 21 de la NFPA 13. Esta tabla aplica para mercancía clase 1 a clase 4, paletizada, pila sólida, en caja contenedora o en anaqueles. ¿Está bien? Y el área de diseño la impone la norma. Ya te dice que tiene que ser 2000 pies cuadrados. Es decir, escojo la densidad de acá de esta tabla y la aplico sobre esta área de diseño, 2000 pies cuadrados. Ok, ¿cómo se maneja esta tabla? Como pueden ver, aquí está la columna de la altura. ¿La altura de qué? De la altura de almacenamiento. Aquí en este caso, para este caso particular de rociadores CMDA, no aparece o no se considera la altura del techo. Pero ya dije antes que no puede pasar el espacio libre entre la mercancía y el techo de 20 pies. Eso hay que tenerlo siempre en mente. A pesar de que aquí no te diga la altura del techo, pero hay que tener ese dato y conocer la altura del almacén que vamos a proteger. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí almacenamiento de 12 a 15 pies, de 15 a 18, de 15, 18 a 20 y así hasta de 28 a 30 pies de altura. Esta tabla aplica hasta 30 pies de altura. Y dependiendo de la clase de mercancía que está acá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y dependiendo de la clasificación del rociador, si es de temperatura alta o es de temperatura ordinaria, vamos a escoger una densidad. Y pueden darse cuenta, si lo ven bien, yo no sé si lo están viendo bien, que cuando se utilizan rociadores de temperatura alta, vamos a suponer aquí 0,30, la densidad es menor que cuando se utilizan rociadores de temperatura ordinaria. Aquí pueden ver 0,30 contra 0,39. Galones por minuto por pie cuadrado es esto, ¿ok? Y así en todos los casos, o en casi todos. A lo mejor en algunos coincide, como aquí, por ejemplo. Pero en casi todos los casos, cuando se utiliza rociadores de temperatura alta, la densidad a aplicar es menor que cuando se utilizan rociadores de temperatura ordinaria o intermedia, que también aplica esta columna para rociadores de temperatura intermedia. En el diplomado explico a qué se debe esto de una manera bastante detallada. Ok. En relación con el factor K de los rociadores a utilizar, aplica lo siguiente, según la norma NFPA 13. Cuando la densidad de descarga requerida sea de 0,2 galones por minuto por pie cuadrado o menos, se pueden utilizar rociadores de respuesta estándar con factor K 5.6 o mayor. Y fíjense, los rociadores estándar, que llamamos nosotros normales, los rociadores comunes de 5.6 se pueden utilizar para proteger almacenamiento, cuando la densidad requerida es esta o menos. Y ya vimos aquí en la tabla que aquí, por ejemplo, tenemos 0.15, 0.15, 0.20. Por ejemplo, en estos casos, se podría utilizar rociadores 5.6 para diseñar. Para aplicaciones de almacenamiento general, almacenamiento en estanterías, almacenamiento de neumáticos, almacenamiento de rollos de papel y almacenamiento de algodón empacado,
Si las densidades requeridas son de más de 0,2 galones por minuto por pie cuadrado hasta 0,34 galones por minuto por pie cuadrado, se debe utilizar rociadores de respuesta estándar con un factor K8 o mayor. Ya en este caso no se puede utilizar los rociadores K5.6. Hay que utilizar a partir de K8. Estos también son rociadores que normalmente se utilizan en oficinas, industrias, comercio, etc. Si las densidades requeridas son mayores a 0,34 galones por minuto por pie cuadrado, se debe utilizar rociadores de respuesta estándar con factor K 11.2 o mayor y que estén listados para aplicaciones de almacenamiento. En estos dos casos, cuando se utiliza factor K 5.6 o rociador de factor K8, los rociadores no tienen que estar listados para almacenamiento. Sí deberían estar listados para riesgo extra. ¿Ok? Pero si el rociador es de factor K 11.2 o mayor, tiene que ser listado para aplicación de almacenamiento. Porque hay rociadores 11.2 y mayores que no están listados para aplicaciones de almacenamiento. ¿Ok? Eso que quede claro. Hablamos de los criterios de diseño para rociadores CMSA. Claro, aquí para los rociadores CMDA solamente le estoy mencionando la parte que es una partecita cuando se trata de pilas altas, pilas paletizadas en anaqueles y los que les mencioné antes. Todavía falta los de almacenamiento en rack, pero eso no da tiempo de incluirlo todo, ¿no? Le dije que esto era un simple abrebocas. En el caso de los rociadores CMSA, para los rociadores CMSA no hay un área de diseño en términos de superficie, como sí sucede con los rociadores CMDA. Se especifica el número de rociadores que debe incluirse en el área de diseño, los cuales deben operar a una presión mínima. Aquí el criterio de diseño es distinto para estos rociadores. La norma especifica una cierta cantidad de rociadores que hay que calcular y esos rociadores constituyen el área de diseño. Y a esos rociadores se les especifica una presión mínima a la cual deben operar y que es la que se utiliza para realizar el cálculo hidráulico. Los criterios de diseño para sistemas basados en rociadores CMSA se establecen en función de las siguientes variables. ¿Cuáles son esas variables? La configuración del almacenamiento, si es rack, si es paletizada, si es pilas sólidas, etc. La clase de mercancía, que ya las vimos. La altura máxima del almacenamiento, la altura máxima de techo, el factor K u orientación del rociador. Se toma en cuenta también para aplicar el criterio. Y el tipo de sistema. El tipo de sistema es si es un sistema húmedo, sistema seco, sistema de preacción. Los criterios de diseño se indican a través de tablas, como la que se muestra, como en tablas como esta. Aquí tenemos los criterios para rociadores CMSA para un almacenamiento paletizado, con mercancía clase 1, clase 2. Están englobadas las dos clases. Aquí en esta columna tenemos la altura máxima de almacenamiento. En esta tenemos la altura máxima de techo. En esta columna está el factor K y la orientación del rociador, el tipo de sistema, el número de rociadores en el área de diseño y la operación mínima de operación. Estos son los factores que hay que tome en cuenta la norma para especificar el criterio de diseño. Entonces, si tenemos una altura máxima de almacenamiento de 25 pies, por ejemplo, vamos a tomar este caso, tenemos estas tres posibilidades de altura de techo, 30, 35 o 40. ¿Ok? Recuerden que ya les he dicho que esto es importante, conocer esta altura. Si la altura máxima es 30, tenemos cuatro opciones. Rociadores K.11.2, 16.8, 19.6, 25.2, estos dos montantes y estos dos pendientes. Y pueden ser usados en sistemas húmedos o secos. Estos dos. Mientras que estos no, solo para sistemas húmedos. Estos dos K.
Y dependiendo de lo que toque, el que yo seleccione, voy a tener una cantidad de rociadores que aquí creo que son los mismos, son 15. Para los sistemas húmedos son 15, aquí son 15, aquí también son 15 y aquí son 15. Si es sistema seco, son 25 rociadores que hay que calcular. En estos dos casos son 25. ¿Ok? En realidad siempre son 15 o 25. 15 para sistemas húmedos, 25 para sistemas secos. Y así es para casi todas las mercancías. Hay alguna variación en algunos casos, pero mayormente es así, 15 o 25. Y las presiones de operación sí varían. Aquí tenemos que calcular para 25 PSI en el rociador más remoto, sea húmedo o sea seco. Con este factor K tenemos que calcular para 10 PSI si es húmedo y 15 PSI si es seco. Con este tenemos que calcular 16 PSI y con este tenemos que calcular 10 PSI en el rociador más remoto. Y esa es la manera como se utiliza esta tabla. ¿Está bien? Bueno, ya se ha cumplido el tiempo. Hasta aquí llega la presentación de hoy. Creo que está bastante medida. Ya cumplimos la hora. Le quedan debidos quedo debiendo los criterios de diseño para rociadores SFR. Eso están bastante explicados por el profesor José Prada en el curso, en el diplomado, en el cual ya los he invitado a participar. ¿Ok? Ahora estoy abierto a sus preguntas, a sus consultas para contestar las que pueda contestar. Muchas gracias por su atención. Bien, he terminado. Buenas Si hay... noches, Inge. Buenas noches. ¿Quién habla? No capté. Andrés Don, Hola Andrés. gracias por la presentación, está muy chévere, muy interesante. Le iba a preguntar, obviamente yo sé que no alcanzó, pero también se abarca los cálculos y diseño de rociadores sin rack En el en el diplomado sí. diplomado, sí, en el diplomado. Sí, ya voy. Espera un momento, que esa parte es importante, ya que como tú tienes esa duda, otros también las pueden tener. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Aquí me enredé un poco. Un minuto. Minuto. Ok. Ve mi pantalla? Sí, señor, sí, señor. Bueno, estoy en la página de ILFIS. Cualquier información que quieran saber sobre los programas de presentación, sobre los programas de formación de ILFIS, visiten esta página, ilfislatinoamerica.com, y en la sección curso. Este es el diplomado de mercancía, de protección de mercancías que les he hablado. Aquí el módulo 1, son varios módulos, es definición y clasificación de las mercancías. Un solo módulo nada más que para eso. Luego tenemos el módulo 2, que son sistemas de rociadores y sus componentes. Se da un repaso sobre los sistemas de rociadores. Digamos, para los que no han hecho el curso de rociadores que dicta Yusef, aquí hacemos una introducción a los sistemas de rociadores, para que no entren en frío los que no conozcan mucho lo que es sistema de rociadores, ¿no? Todos estos puntos se tocan. El módulo 3 es los requerimientos generales y almacenamiento misceláneo. El módulo 4 es de protección con rociadores CMDA y abarca todo esto: generalidad acerca de rociadores CMDA, criterios de protección de almacenamiento con rociadores CMDA. Como pueden ver, es bastante contenido. Después tenemos el módulo 5 de protección con rociadores CMSA. También tenemos generalidades acerca de rociadores CMSA, criterios de protección de almacenamiento con rociadores CMSA. Bastante contenido también. El módulo 6 es protección con rociadores SFR. Aunque aquí aparece poco texto, poco contenido, en realidad son 4 videos y videos largos. Esta parte la dicta José Prada. Luego en el módulo 7 aparece lo que tú preguntabas, Andrés, protección con rociadores entre estanterías, que aunque aparece un solo contenido aquí, creo que son 4 videos también, explicando la protección con rociadores entre estanterías, que lo explica magistralmente el profesor Eric Mesa.
También hablamos de los diseños alternativos y especiales, que normalmente no se consideran pero que están contemplados en la norma NFPA 13. Estos son diseños muy particulares, con otros criterios de diseño distintos a los anteriores. Tenemos el módulo 9 que es de aplicación de normas FM Global. O sea, aquí ya nos salimos de la NFPA 13 y entramos a la norma FM, que tiene que ver con protección de almacenamiento. Creo que aquí también son 4 clases, creo que son también, explicando sobre la protección de almacenamiento por FM, que es un poco diferente a la protección o a los criterios que establece NFPA 13. Y luego también hay un módulo sobre suministro de agua. Ya esto tiene que ver con la selección de las bombas y eso, ¿no? También bastante interesante, que lo incluimos como parte del diplomado porque siempre que se diseña un sistema de rociadores hay que contar con una bomba. No queda otra, una bomba y un tanque de almacenamiento. Y entonces aquí enseñamos cómo seleccionar adecuadamente la bomba contra incendio. Y el último módulo es de diseño de protección por desempeño y ensayo, que lo dicta el doctor Federico Latosinski. Esto ya en base a simulaciones y esas cosas, ¿no? Diseño por desempeño que se llama. O sea, que es un diplomado bastante completo. Eso sí, así como es completo, es bastante exigente también, todo hay que decirlo. Y el que esté preparado para tomarlo, bueno, lo invito a participar. ¿Ok? Ahí, ya lo mencioné antes, intervenimos 5 instructores. José Prada, Yusef Libán, Eric Mesa, Federico Latosinski y quien les habla, Luis Ivirna. Ok. ¿Alguna otra pregunta? O Andrés, ya respondí tu pregunta. ¿Era eso solo? Sí, señor, muchísimas gracias, muy claro y muy Ok. chévere. A la orden. Por acá está José Galíndez que dice, hola Luis, ¿cuál sería el principal criterio para elegir la temperatura del rociador? Bueno, si te vas a basar en algo, con la tablita y si te refieres a la tabla que mencioné antes, es un criterio personal realmente, donde tú dices, bueno, vamos a utilizar alta o baja, porque con la alta tienes la ventaja de que la densidad es menor. Pero la norma no te especifica, en ese caso particular, no te especifica que debes escoger una u otra temperatura. Solo te dice, si utilizas esta temperatura, esta es la densidad. Si utilizas esta otra, esta es la densidad que debes aplicar. Más nada. Ahora, las temperaturas altas es menor, para rociadores de temperaturas altas, es menor la densidad porque ejerce un mejor control sobre el incendio. Y eso está demostrado en ensayo. Ángel, primero voy a leer los que están acá y después le doy la palabra a quien levante la mano. Ángel Licas, buenas noches. Si pudiera explicar un poco con respecto a sistema de rociadores para almacenamiento de algodón, discos, hisopos, algodón medicinal, le agradecería. Bueno, eso va a depender, no es tan sencillo. Como dije antes en la presentación, proteger un almacén, depósito, nave logística, como lo llaman en su país. No es una cosa de soplar y hacer botella. Eso es que hacer un estudio. Ya yo lo mencioné, 4 factores que hay que considerar. Esa es la partida. Si te quieres, te puedo dar esa respuesta. La partida es esa, el punto de partida. Hay que considerar esos 4 factores desde el inicio. En ese caso que menciona Ángeles Licas, la mercancía sería algodón. Por ahí ya esa es la partida para las mercancías. Entonces tendría que irte a la norma donde se considere esa mercancía. ¿Ok? Pero no es una cosa así de sencilla que te voy a decir, tómate esto para que se te mejore la gripe. No, no es así tan sencillo, ¿ok? Y disculpen la informalidad. Bueno, Daniel Arnao pide la palabra. Adelante, Daniel. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, una consulta. Hace poco fui a un almacén de papel, de documentos en cajas de cartón, Ujú. documentos, parte administrativa, de
documentos contables. Ujú. Y el almacén al tope de almacenamiento era aproximadamente 16 metros. Ajá. Y el tope del techo la nave era de 20 metros, no, 18 metros, 20 metros por ahí. Ujú. Entonces, viendo la 13, la NFPA 13, te da un tope máximo de almacenamiento, de acuerdo a su tabla. Ujú. Entonces, quería saber con qué criterio, bueno, tenían rociadores sin racks y también tenían eh, los que están sobre el techo. Entonces, Mm. quería saber un poquito si me podrías explicar qué criterios se usan para el diseño, ¿no?, de los rociadores. Bueno, en principio esa tablita que yo mostré allí de rociadores CMDA no aplica, porque eso, como lo dije, aplica para pilas sólidas, mercancía paletizada, mercancía en anaqueles, clase 1 a 4. ¿Y cuál era la otra? Ya se me olvidó. Bueno, solamente para esos, para esas 4 casos aplica, para esas 4 configuraciones. Recuerda que una de las cosas a considerar, uno de los aspectos importantes a considerar es la configuración del almacenamiento. Para esa configuración de almacenamiento que tú dices, hay un capítulo especial en la norma NFPA 13. Aparte, totalmente aparte. ¿Está bien? Creo que en la parte de diseños especiales lo contemplamos eso. O yo en realidad no recuerdo hasta esa altura. Lo contemplamos en el curso, pero no sé si llegamos hasta esa altura. Porque sí hay una parte de la NFPA 13 que no incluimos en el curso, que justamente para almacenamiento de ese tipo de mercancías, donde utilizan escaleras de gato, que llaman, o sea, pasadizos de gato, que hay pasadizos entre los racks, por donde la gente camina y eso. No sé si se trata de eso. Pero Sí. sí eso está contemplado dentro de la NFPA 13, ¿ok? Ya tienes que irte, creo que eso está como por el capítulo 26, 27. Ujú. Se sale de los criterios que he hablado acá. Y solo en la 13 se podría encontrar los criterios, o en la FM también habrá un datasheet que se podría ver, ¿no?, con respecto a este punto. Seguramente la hay, probablemente lo haya. No estoy seguro. Yo no manejo mucho las normas de FM, pero sí lo que te puedo decir es que no puedes mezclar normas. Y no solo a ti, se los digo a todos. Ustedes no pueden agarrar un pedacito de la NFPA, porque esto es lo que me sirve, y irme para la FM, las datasheets de FM, y agarrar el otro pedacito porque eso es lo que me sirve. Eso no se puede hacer. No se debe hacer. Si trabajamos con NFPA, tiene que ser solo NFPA, las que apliquen. La 13, la 14, la 20, la 72, está pura, solo NFPA. Si trabajamos con FM, que se requiere trabajar con FM, sobre todo cuando la compañía o el propietario exige que sea por FM, o porque la aseguradora le exigió que fuera por FM, tenemos que trabajar solo con FM. No podemos agarrar, no, la 13 dice esto, eso no se puede hacer, solo con FM, o sea, no podemos mezclar normas, es lo que quiero decir, ¿ok? Tengan eso pendiente y presente. No se debe mezclar normas. Si en la NFPA 13 no hay un criterio para una protección de un almacenamiento que estoy tratando, deben hablar con el dueño y decirle, mira, la NFPA 13 no cubre eso, no está en el alcance de la NFPA 13, pero la norma FM sí hay un criterio que aplica y tal, pero tengo que trabajar todo por FM y que el dueño o el propietario apruebe y la autoridad competente apruebe que trabaje por FM. ¿Ok? ¿Quedó claro, Daniel? Sí, Luis, gracias. Ok. Tengan todo eso presente. ¿Alguien más? ¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno, muy bien. Entonces, ya aquí son las 9:30 de la noche en Venezuela. Ya que no hay más consulta, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a ir cerrando, recordándole que están abiertas las inscripciones para los diplomados que les mencioné al principio. Pónganse en contacto con Alessandra, que les dejó por allí el contacto para formalizar la inscripción. Los que están interesados están cordialmente invitados a participar.
La grabación de esta capacitación será publicada como siempre en nuestro canal de YouTube, el canal de ILFIS, en el transcurso de la semana o la próxima semana. ¿Está bien? No me queda más que agradecerle su participación. Les estaremos notificando próximamente por los canales regulares, por los canales acostumbrados, cuándo será la próxima capacitación para los que quieran unirse a ella. ¿Está bien? Muchas gracias, que tengan buenas noches, que todos sigan bien. Les mando un gran saludo desde Venezuela. Hasta la próxima.